Si Pablo y Yeshua están en abierta contradicción, entonces la culpa es de Pablo, punto. Fin de la discusión. Hola a todos, shalom, bienvenidos una vez más a este estudio de la Carta a los Romanos. ¿Alguna vez ustedes han escuchado este cliché cristiano que dice, un verso sacado fuera de contexto es un pretexto? Pero ¿será que somos nosotros lectores de la Biblia en pleno siglo XXI los que estamos descontextualizados? Sí, es verdad, vivimos en pleno siglo XXI, ¿verdad? Que es la era de la información y del alcance de esa información, pues muy fácil. A través de tripar, pues un solo botón. Pero nosotros debemos recordar y reconocer que los escritores de la Biblia pues fueron hombres que vivieron hace más de 2000 años atrás en una tierra que también está a miles de kilómetros de nuestro continente americano. Su mentalidad, su cultura, su forma de pensar pues fueron totalmente diferentes a la nuestra en Occidente. Esta es la segunda lección de este estudio de la Carta a los Romanos y nosotros vamos a continuar hoy estableciendo el contexto de la vida de Pablo de Tarso. Mira, generalmente en las iglesias, en los seminarios o institutos bíblicos cristianos, pues los pastores, maestros o comentaristas bíblicos de la Biblia suelen establecer el contexto, sí, pero de un libro de la Biblia. Y lo hacen generalmente diciendo, pues, quién fue el autor de ese libro, ¿verdad? En qué año aproximadamente se escribió y desde qué lugar fue escrito. Nosotros estamos yendo un poco más allá porque nosotros estamos estableciendo, pero el contexto del autor de ese libro. En este caso es Pablo de Tarso, el autor de la Carta a los Romanos. Y esa también es la razón por la cual nosotros nos estamos tomando el tiempo que sea necesario. Estamos yendo lento, porque este es un proceso lento. Estamos teniendo que aprender sobre la manera de pensar, la cultura, la fe o religión de este hombre, Pablo de Tarso, que era un judío que vivió hace 2000 años atrás en la tierra de Israel. No es una tarea fácil, de hecho es un trabajo tedioso, pero yo les puedo asegurar que esa va a ser la base para nosotros entender por qué Pablo dijo lo que dijo. Y sin este previo conocimiento, nosotros simplemente podemos llegar a sacar conclusiones erróneas de las cartas de Pablo. Yo les mostré en la primera lección, la cual les recomiendo que vean, cómo ya en el tiempo de los apóstoles mismos, hace 2000 años atrás, empezó a surgir ese terrible problema. Habían personas autodenominadas creyentes o cristianos que estaban sacando ya fuera de contexto el mensaje del evangelio, lo estaban pervirtiendo, adulterando. Y no es que ellos no creían que Yeshua era el Mesías, ellos proclamaban que Yeshua era el Mesías, que era el Salvador, el camino, la verdad y la vida. El problema es que ellos estaban sacando sus propias conclusiones y doctrinas, interpretaciones sobre Yeshua, sobre las escrituras y sobre el propósito de la obra sacrificial en la cruz. Y eso trae serias consecuencias. Así que nosotros, por el bien de nosotros mismos, para que no terminemos siendo enemigos de Dios, vamos a seguir estableciendo primero, antes de entrar al estudio de la Carta a los Romanos, vamos a establecer el contexto de la vida de Pablo. Pero ¿qué les parece? Por ahí derecho vamos a empezar a establecer el contexto de la Carta a los Romanos. Así que vamos a comenzar. Bueno, lo primero que nosotros debemos saber sobre el libro de Romanos es que Romanos no es una Biblia en sí mismo, de ninguna manera. Romanos es solamente una carta que forma parte de un todo mucho más grande. Lo que yo estoy queriendo decir con esto es que a Pablo y sus escritos debemos estudiarlos, leerlos, sí, pero a la luz de todas las escrituras, es decir, comparándolo con lo que enseñó Yeshua y con lo que enseña el Tanakh, es decir, Moisés y los profetas. Quiero aprovechar para dejarte saber que voy a empezar a introducir de vez en cuando términos en hebreo con su definición. No solamente que nos van a ayudar a establecer el contexto de la vida de Pablo, sino que ustedes verán que de ahora en adelante, cada vez que usemos estos términos en hebreo, como Tanakh o Torah u otros términos, nos van a ayudar a que nuestra mentalidad occidental del siglo XXI pueda más bien ajustarse a la mentalidad de los discípulos de Yeshua en el siglo I. De alguna manera, como para que nosotros nos sincronicemos en el tiempo con ellos, como que nos podamos poner en sus zapatos. Así que antes de continuar voy a explicar este término Tanakh que acabo de usar. Tanakh es muy sencillo. Es como los judíos llaman a su Biblia. Lo que nosotros llamamos de nuestra Biblia Antiguo Testamento, nosotros le pusimos ese nombre Antiguo Testamento a las Sagradas Escrituras, pues los judíos le llaman el Tanakh, el Antiguo Testamento. Tanakh es una palabra compuesta, mejor dicho, es una palabra inventada, o mejor dicho, es un acrónimo. Un acrónimo que sale de tomar la T de Torah.
Torá representan a los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La palabra Torá significa instrucciones o ley. La ley de Dios o ley de Moisés. Por eso cuando hablamos de la ley de Dios o ley de Moisés, estamos hablando de la Torá de Dios o Torá de Moisés. Así que de esa palabra Torá, que representa los primeros 5 libros de la Biblia, sale la T para Tanakh. Después toman la N de Nevi'im, que representa entonces a los profetas. Y después toman la K, Tanakh, la K de Ketuvim, que representa a los demás escritos, como los Salmos, los Proverbios, etc. Y ahí está la palabra compuesta Tanakh, para llamar a todos los escritos del Antiguo Testamento. Ahora continuemos con Pablo. Yo acabo de decir que a Pablo debemos estudiarlo comparándolo con lo que enseñó Yeshua y con lo que enseña el Tanakh, Moisés y los profetas. ¿Por qué? Bueno, número uno, porque eso es lo que nosotros siempre debemos hacer con todas las escrituras: estudiarlas, leerlas, pero a la luz de todas las demás escrituras. ¿Para qué? Para que nosotros no cometamos el error de sacar nuestras propias conclusiones sobre las escrituras, porque eso trae serias consecuencias. Y número dos, porque si nosotros llegamos a encontrar, al estudiar a Pablo y compararlo con las otras escrituras, que Pablo está cambiando el mensaje de los evangelios, o llegamos a encontrar que Pablo contradice a Yeshua, pues entonces Pablo simplemente sería un hombre inventándose su propia teología, y sus escritos pues no servirían sino como mera literatura histórica judía del primer siglo y nada más. Escúchenme lo que les voy a decir. Si Pablo y Yeshua están en abierta contradicción, entonces la culpa es de Pablo, punto. Fin de la discusión. Es impresionante ver cuando uno está compartiendo lo que Yeshua enseñó en los evangelios, para más tarde uno encontrarse a alguien que se acerca a uno y decirle: sí, hermano, lo que dijiste, pero Pablo dijo. Escúchame lo que te voy a decir. De ninguna manera Pablo y Yeshua están en igualdad de posición. No, nosotros no podemos tener por un lado las enseñanzas de Yeshua en los evangelios y por otro lado pensar que Pablo pudo cambiar o reajustar con su inspiración el mensaje de los evangelios, o como si eso hubiera sido necesario que Pablo hiciera. Yo quiero que sepan algo. Si yo creyera y estuviera convencido de que Pablo cambia el mensaje de los evangelios o Pablo contradice a Yeshua, yo no estaría perdiendo mi tiempo estudiando este libro. Simplemente les diría que evitaran leerlo. Pero como Pablo no hizo eso, vamos a continuar. Pablo se vio en la necesidad de escribir esta carta de Romanos, o esta carta a los creyentes en Roma. Ojo, creyentes que eran tanto judíos como gentiles. Es muy importante que sepamos eso. Él escribió esta carta para tratar de resolver un problema cultural y teológico que estaban teniendo esos primeros seguidores de Yeshua en el siglo I. ¿Cuál era ese problema? El problema tenía que ver con la participación de los creyentes gentiles en Yeshua, creyentes gentiles, dentro de la comunidad de creyentes judíos, que para aquel entonces estaban operando como una rama más o una rama nueva del judaísmo, lo cual era algo muy común, que siempre surgieran ramas nuevas dentro del judaísmo. Eso es lo que pasa dentro del cristianismo también. Generalmente están surgiendo nuevas congregaciones, denominaciones o iglesias dentro del cristianismo. Por eso es que hoy por hoy, según una encuesta del grupo Barna, existen aproximadamente entre 50,000 a 60,000 denominaciones cristianas en el mundo hoy por hoy. Una locura. Porque es algo normal que estén surgiendo iglesias o denominaciones nuevas. Y eso es lo que pasaba dentro del judaísmo también. Así que esos primeros seguidores de Yeshua eran vistos como una rama más o una rama nueva del judaísmo. Muy bien. Ahora, esto tiene que ver con Pablo. Hablemos un poco sobre el judaísmo. Esencialmente, en el judaísmo, vamos a decirlo según los datos históricos que tenemos, porque no encuentro algunos escritos después de ese año, más o menos desde el año 100 antes de Yeshua hasta nuestra época, diciembre del 2022 que estoy grabando este video, ha existido siempre en el judaísmo 2 escuelas de pensamiento, desde el año 100 antes de Yeshua hasta nuestra época. Esas 2 escuelas de pensamiento están representadas por un lado está la casa de Shammai y por otro lado está la casa de Hillel. Shammai y Hillel fueron 2 judíos rabinos, posiblemente escribas y fariseos, que eran los líderes de estas 2 escuelas de pensamiento, de estas 2 líneas de pensamiento.
En una manera muy corta voy a tratar de hablarles un poco sobre Shammai y Hillel para que tengan una base y un conocimiento acerca de ellos. Shammai y Hillel pudiéramos decir que son más o menos contemporáneos con Yeshua. Aunque uno, Hillel, era más, digamos que era mayor en edad. Vulgarmente sería más viejo que Shammai, ¿verdad? Nació primero. Shammai creo que nació entre el año 60 o 50 antes de Yeshua nacer y vivió hasta el año más o menos, posiblemente 40 o 50 después de Yeshua nacer, ¿verdad? Así que Shammai y Hillel eran más o menos contemporáneos con Yeshua. Ellos son los líderes de esos movimientos del judaísmo que vienen desde el tiempo de Esdras y Nehemías. Más o menos 600 años antes de Yeshua, el rey Nabucodonosor se llevó al reino de Judá, a los judíos, cautivos a Babilonia por 70 años. Cuando ellos estaban en Babilonia, ellos procuraron, los judíos, no perder su identidad. Entre las cosas que hicieron para no perder su identidad es que ellos no dieron sus hijos ni sus hijas en matrimonio con los gentiles, con los babilonios. Ellos siguieron practicando el pacto de la circuncisión, la Brit Milá. Ellos siguieron guardando de alguna manera las fiestas del Creador, los santos tiempos designados, y ellos, entre ellos, se levantaron maestros que enseñaban las escrituras al Moisés y los profetas al pueblo con el fin de que el pueblo no perdiera su fe ni su identidad. Y de ahí es de donde vienen los rabinos, los maestros. Cuando volvieron a Jerusalén después de 70 años del cautiverio en tiempos de Esdras y Nehemías, empezó un proceso de restauración. Número 1, del templo de Dios que había sido destruido. Número 2, del orden en el templo de Dios y los sacrificios y todo lo relacionado. Y número 3, de la obediencia y fidelidad a los mandamientos de Dios. Para Esdras y Nehemías eso era un trabajo muy complicado, enseñar a tanto pueblo. Así que ellos hicieron como hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Como era mucho pueblo para él, se le aconsejó que escogiera líderes, ancianos o cabezas de familia que enseñaran al pueblo la ley de Dios. Escogió 70. Pues Esdras y Nehemías también se levantaron en ese tiempo maestros que ayudaron a Esdras y Nehemías a enseñar al pueblo lo relacionado con la ley de Moisés, la ley de Dios, la Torá. Y eso no se terminó ahí, eso siguió, se quedó como una costumbre y luego en algún momento, en ese tiempo, se construyeron las sinagogas como lugares de enseñanza al pueblo sobre la ley de Dios y para juzgar asuntos relacionados sobre la ley de Dios. Y en algún momento en el tiempo, pues surgieron estas dos escuelas de pensamiento. Uno era más estricto que el otro. Así que y eso llegamos hasta el tiempo de Shammai y Hillel. Ellos fueron los dos últimos rabinos antes de la destrucción del templo en el año 70 por los romanos y de que los judíos fueran esparcidos nuevamente por todo el mundo hasta que volvieron en el año 1948. Así que ellos se quedaron como la imagen, la imagen representativa de esas dos líneas de pensamiento, de esas dos escuelas de pensamiento. Y por eso se conocen como la casa de Shammai y la casa de Hillel. Todo eso a manera de información. Bueno, la diferencia entre las dos casas era que una era más estricta en algunos puntos doctrinales que la otra. Shammai creo que era la más estricta y Hillel era, pues digamos, vamos a decirlo así, era como la más liberal o la más compasiva. Por ejemplo, la casa de Shammai decía, en el día de Shabbat no se puede hacer ningún trabajo. Incluso si estás enfermo, no se puede hacer nada. La casa de Hillel decía, no, la vida está por encima en este caso, en día de Shabbat. Así que sí se puede atender a alguien que está enfermo en el día de Shabbat. Así que se veían más compasivos. Por otro lado, acerca, por ejemplo, acerca del asunto de divorcio, la casa de Shammai era más estricta, lo cual, y la casa de Hillel, pues era más liberal y decía, no hay problema con divorciarse. Algo que Yeshua estuvo totalmente en contra. Así que cada casa tenía sus cosas buenas y sus cosas malas. Así que a diferencia, perdón, a diferencia de estas dos posturas, que una era más estricta que la otra, aparte de eso, ambas compartían la misma fe. No es que no compartían la misma fe, ellos compartían la misma fe porque no solamente se guiaban por la ley de Moisés y los profetas, sino también por una serie de normas y tradiciones que ellos se inventaron al interpretar las escrituras. Por eso es que cada sinagoga
desde el tiempo de Yeshua hasta nuestra época, no solamente en Jerusalén, sino también en el extranjero, en la diáspora, sigue una de estas dos casas, se identifica con una de estas dos casas, Shammai o Hillel. Al mismo tiempo, pues obviamente cada sinagoga es autoindependiente para darle más importancia a algunos puntos que a otra. Es como en el cristianismo. Por ejemplo, si nosotros habláramos de cuál denominación, de los bautistas que son populares, pero ¿cuáles bautistas? Porque hay cientos y cientos de denominaciones bautistas. Y tienen las mismas doctrinas, sí, enseñan de la misma manera y en su estilo de adoración, sí. Pero al mismo tiempo, los bautistas de un lado son más estrictos que los bautistas del otro. Algunos piensan que no es malo tomar vino, otros dicen definitivamente es malo tomar vino. Pero en la misma fe comparten las mismas doctrinas y las mismas costumbres. Muy bien, volvamos entonces a Pablo. Eso fue a manera base sobre la introducción sobre Shammai y Hillel. Pablo, aunque él nació en el extranjero, en Tarso de Cilicia, pero él era de padres hebreos, él se crió en Jerusalén. Es decir, él fue traído desde corta edad a Jerusalén, posiblemente meses o 1 o 2 años de nacido, no se sabe con exactitud, pero desde pequeño él se crió en Jerusalén. Y Pablo pertenecía a una de las corrientes más populares y más estrictas del judaísmo de aquel tiempo, el judaísmo rabínico de los fariseos. La palabra fariseo ha tomado una connotación despectiva y negativa en nuestros días, pero somos nosotros los que le hemos dado esa connotación despectiva y negativa. Por ejemplo, en Colombia, para hablar de un mentiroso, hipócrita o traicionero, diríamos, ese es un fariseo, para referir que es un hipócrita, que es un tráfuga, dirían los dominicanos, que es un traidor, un mentiroso, un engañador, ¿verdad? Ese es un fariseo. No es el único término. Decimos también, ese es un Judas, es un traidor. O me hizo la judía, me engañó, me traicionó, me vendió, me estafó. Pero la palabra fariseo no tiene una connotación despectiva ni negativa. Al contrario, la palabra fariseo tiene una connotación positiva y de hecho de piedad. Porque la palabra fariseo en hebreo es perushim. Cada vez que una palabra termina en im, significa plural. Esa terminación im hace que una palabra significa que es plural. Perushim. En español quiere decir separados. En este caso es separados exclusivamente para dedicarse a estudiar, aprender y memorizar tanto la ley de Dios, la Torá, como la ley de los judíos, la halajá, lo cual no son lo mismo. Aunque la halajá son las interpretaciones, doctrinas y tradiciones que los judíos interpretaron y sacaron de la ley de Dios, de la Torá. Muy bien. Así que, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Esto nos va a ayudar. Por ejemplo, los católicos. ¿Cómo los católicos ven al Papa, que es su líder, su representante? Pues lo ven con respeto, con honra, con admiración. ¿Por qué? Porque representa un líder espiritual. Pero lo ven con admiración porque él ha sido escogido para ese camino o se dedicó a ese camino. Desde pequeño se dedicó, se apartó y mira dónde ha llegado. Y por eso dicen que es el representante de Dios en la tierra o dicen que es el vicario de Cristo. Pero los cristianos también ven a los pastores, evangelistas, o profetas o misioneros, los ven como con honra y con respeto porque son líderes espirituales, porque se han dedicado en ese camino. Un ejemplo mejor sería esto. Yo he visto estos videos en YouTube, posiblemente tú los has visto, de niños cristianos predicadores que fluyen naturalmente y predican el evangelio o la palabra de Dios. ¿Y qué dice la gente? Wow, se admiran y los admiran. ¿Por qué? Porque están viendo a ese niño con esa devoción desde tan pequeño, siguiendo en estos caminos de la piedad, algo que no es común para toda la gente, ¿verdad? Y en ese contexto es que está la palabra fariseo, separado para dedicarse a aprender a estudiar y a memorizar tanto la ley de Dios, la Torá, como la halajá, la ley de los judíos. Una cosa muy diferente es lo que Yeshua dijo, que los fariseos, este movimiento, este grupo que tenía este título de separados para Dios, piadosos de Dios, se habían convertido hipócritas en su forma de vivir o practicar a Moisés y los profetas. Eso es totalmente diferente. Muy bien. Ahora, Pablo, entonces, él fue llevado expresamente por sus padres a Jerusalén para ser enseñado por Gamaliel. Muy bien, se nos habla un poquito de Gamaliel en las Escrituras.
en Hechos capítulo 5, creo que versículo 34, se nos está diciendo que dos de los discípulos de Yeshua, Pedro y Juan, han sido apresados y han sido encarcelados y de hecho azotados porque ellos estaban predicando o enseñando en el nombre de Yeshua, para que la gente siguiera y creyera en Yeshua. Así que se reunieron los sacerdotes, los escribas y los fariseos para decidir qué iban a hacer con Pedro y con Juan, si los iban a matar o qué. Dice que entonces se levantó en medio de ellos un fariseo escriba, doctor de la ley, muy respetado por todo el pueblo, que se llamaba Gamaliel, y hizo que sacaran a Pedro y a Juan, y dijo entonces a los judíos, a los sacerdotes y a los fariseos, dijo: hermanos israelitas, miren a ver ustedes qué van a hacer con estos dos hombres, porque antes de ellos se levantó un tal Teudas que dijo que era alguien, y mucha gente le creyó y le siguió, pero cuando ese Teudas se murió, su grupo se desbarató. Igualmente después se levantó un tal Judas Galileo, el Galileo, y dijo que era alguien y mucha gente le siguió, y después que murió, su grupo se desbarató. Pues ahora yo les aconsejo, dijo él, con mucha sabiduría, que dejen tranquilo a estos dos hombres, porque si la obra es de hombres, ese grupo se va a desbaratar, ya que se murió su maestro Yeshua. Pero si la obra es de Dios, no sea que ustedes se encuentren peleando contra Dios. Así que de alguna manera, en su fe farisea, Gamaliel tenía algo de piedad y de sentido común, ¿verdad? No se nos habla de su conversión, pero acá se nos muestra algo de piedad. Ahora, se dice de los judíos, de Gamaliel, quien fue el maestro de Pablo, que Gamaliel solamente acogía estudiantes que mostraban una aptitud y una devoción excepcional. En otras palabras, que mostraban que un día se iban a convertir en todos unos rabinos, en unos maestros de la ley. Así está escrito en el Talmud, pero de hecho eso es lo que nosotros también leemos en el libro de Hechos. Pablo mismo dio testimonio de esto en el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 3, Pablo dice: yo de cierto soy judío. Escucha, han pasado unos 15, 20 años más o menos desde que Pablo conoció a Yeshua y de que es apóstol de Yeshua. Y Pablo no está diciendo que él fue o que él era, que él dejó de ser judío. Pablo dice: yo de cierto soy judío. Y ser judío implica dos cosas. Mantener el judaísmo implica dos cosas. Perdón. Implica fidelidad y obediencia al pacto de Dios con Abraham y a la ley de Moisés. Porque no hay tal cosa como un judío que no sea fiel a estas dos cosas, al pacto de Dios con Abraham y a la ley de Moisés. Y Pablo está diciendo: yo de cierto soy judío, 15 o 20 años después de que él tuvo su encuentro con Yeshua. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, lo que dijimos, en el extranjero, pero criado en esta ciudad. La crianza habla desde la corta edad, y de la ciudad que está hablando es Jerusalén, porque él está en Jerusalén hablando, es criado en esta ciudad. Instruido, ahora mira quién es el maestro, instruido a los pies de Gamaliel. Y ahora escucha cómo era en la instrucción con Gamaliel: estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Cuando habla de la ley de nuestros padres se refiere a las tradiciones, doctrinas de los rabinos. Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Así que el maestro de Pablo era Gamaliel, y lo que él aprendió a los pies de Gamaliel era ser estricto y celoso de Dios, y estricto en la ley y en las tradiciones de los rabinos. Muy bien. Así que se dice de los judíos que Gamaliel solamente acogía estudiantes que mostraban una aptitud y una devoción excepcional. Así que cuando Pablo acabó su entrenamiento a los pies de Gamaliel, él no se graduó como un judío cualquiera, no. Él se graduó como uno que dominaba a la perfección el carácter y la filosofía de esa rama del judaísmo en particular. De manera que nosotros podemos decir que Pablo era todo un rabino. Número uno, en la primera lección, Pablo no era un gentil, Pablo era un judío. Y él no dejó de ser judío después de su encuentro con Yeshua. Él siguió siendo un judío con plenos derechos como judío. Después de su encuentro con Yeshua, él no abandonó la sinagoga ni su fe hebrea. Y número dos, Pablo no era un pastor, evangelista, misionero, predicador cristiano. Pablo era un rabino. Pablo era un rabino. Ahora yo les voy a compartir el problema de Pablo y sus compañeros judíos. En realidad el problema del judaísmo en general.
Préstame atención, mucha atención a esto que te voy a compartir, porque yo sé que nos va a ayudar de ahora en adelante cada vez que leamos el Nuevo Testamento y en especial las cartas de Pablo. Sí, es verdad que a Pablo se le enseñó a memorizarse las escrituras y que los escritos de Moisés y los profetas pues fueron parte de su formación. Pero en realidad lo que a Pablo se le enseñó por Gamaliel fueron los puntos de vista teológicos de Gamaliel sobre Moisés y los profetas. Verás, el judaísmo rabínico de Gamaliel, como el de las demás escasas escuelas, siempre operó dentro de un conjunto de mandamientos y doctrinas llamadas la ley judía. Esa ley judía en hebreo se dice halajá. Esa ley judía no es lo mismo, de ninguna manera, no es lo mismo que la ley de Dios, la ley de Moisés. Esa ley judía o halajá son simplemente mandamientos y doctrinas inventados por el hombre, en este caso los rabinos, y no por Dios. Yeshua los llamó en Mateo 15:2 las tradiciones de los ancianos. En Mateo 15:2 se nos dice que los fariseos, escribas y fariseos se le acercaron a Yeshua para decirle: ¿por qué tus discípulos transgreden las tradiciones de los padres, de los ancianos? Porque ellos no se lavan las manos cuando comen pan. Yeshua le respondió: ¿por qué también vosotros invalidáis los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones? ¿Se dan cuenta que los mandamientos de Dios no son lo mismo que las tradiciones de los ancianos? Yeshua terminó diciendo en ese capítulo: así vosotros invalidáis los mandamientos de Dios por vuestras tradiciones. Esas leyes, esos mandamientos y doctrinas, la ley judía, pretendían reflejar con precisión el verdadero significado de la ley de Moisés y los profetas. Pero no siempre era así. Yo no dije que nunca era así. No siempre era así. ¿Habían cosas correctas? Sí. Había cosas que estaban totalmente alejadas de la verdad y en contra de Dios. Sobre todo. Ahora, el problema es que personas como Pablo creían ciegamente y seguían fielmente esas leyes y doctrinas como si vinieran del cielo mismo. Pero nosotros no tenemos que irnos muy lejos, porque eso es lo que exactamente pasa dentro del cristianismo. Por ejemplo, cada denominación en el cristianismo tiene su propio centro de formación de cristianos, ¿verdad? Lo cual nosotros llamamos seminarios o institutos bíblicos o teológicos, ¿verdad? A la misma vez, pues cada denominación o cada hebra del cristianismo tiene su propio conjunto de doctrinas. Así que cada seminario o cada escuela de enseñanza pues enseña de acuerdo a sus doctrinas. Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro de un seminario o un instituto bíblico cristiano? Bueno, que si bien ciertamente la Biblia es el libro que se va a enseñar, el mayor énfasis en realidad se pone en las doctrinas, tradiciones y expectativas teológicas de esa denominación. Porque supuestamente esas doctrinas que se están enseñando ahí salen de la Biblia. Así que para esa denominación, sus doctrinas representan con exactitud la verdadera interpretación de la Biblia. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se inscribe en un seminario o un instituto bíblico cristiano? Pues significa que esa persona ya escogió qué línea de pensamiento va a seguir. Va a seguir como piensan los católicos, asambleas de Dios, bautistas, presbiterianos, metodistas, iglesias de Dios, etcétera, etcétera. ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿qué pasa cuando esa persona acaba su entrenamiento? Bueno, lo mismo que Gamaliel esperaba de Pablo. En esas denominaciones, esas escuelas esperan que esa persona guíe a otras personas pues por el mismo camino. Y el problema es que como Pablo en el cristianismo también, esos estudiantes, esas personas cristianos, creen ciegamente y siguen fielmente esas doctrinas que le están enseñando como si vinieran del cielo mismo. Lo que yo estoy tratando de decir con todo esto es que tanto en el cristianismo como en el judaísmo, aunque la Biblia es muy venerada y enseñada, a la misma se le da el segundo lugar después de las doctrinas y costumbres de ese grupo en particular. En otras palabras, la Biblia es enseñada, pero a la luz del lente de las doctrinas de esa denominación y no al revés. Por eso es que sea en una iglesia o en un seminario o instituto y esté consciente o inconscientemente la persona, lo que la persona termina adquiriendo es el conocimiento y la devoción que una junta de eruditos, religiosos y ancianos pues ya escogió posiblemente hace cientos y cientos de años atrás
cuál era la interpretación correcta de las escrituras. Así que en el cristianismo se llama doctrinas y en el judaísmo se le llama halajá. Ahora yo pregunto, ¿son las doctrinas del cristianismo y la halajá del judaísmo igual a la Biblia? No, por supuesto que no. ¿Son escrituras inspiradas por Dios? No, pero se nos dice que capturan la esencia y el significado y la verdadera interpretación de las escrituras. Pero para ti y para mí, el único que nos puede dar el verdadero interpretación y significado de las escrituras es nuestro Señor y Salvador, Yeshua el Mesías, porque Él vino a traer una espada de división para separar los mandamientos inventados por el hombre de la verdadera ley de Dios. Por eso es que cuando Pablo piensa, habla, escribe e instruye, él lo hace con el fundamento que aprendió a los pies de Gamaliel, lo cual era una rama específica del judaísmo. Pero cuando Pablo tuvo su encuentro con Yeshua el Mesías camino a Damasco, él empezó a adoptar la interpretación de Yeshua sobre las Sagradas Escrituras, que por supuesto Sagradas Escrituras eran solamente el Antiguo Testamento, porque en aquel entonces no había tal cosa como Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que decir las cosas como son. Sagradas Escrituras es un término que solamente se acuña en las mismas Escrituras, pues al Antiguo Testamento. Muy bien. Así que el proceso de formación de Pablo como rabino a los pies de Gamaliel ahora se estaba entrelazando al seguir a su nuevo rabino Yeshua con la forma correcta de entender, interpretar y vivir las Escrituras. ¿Y cuál es esa forma correcta? Pues muy sencillo, sin la halajá y sin las doctrinas inventadas por el hombre. Parece algo sencillo, pero no lo es. De hecho, es un trabajo tedioso lo que estamos haciendo, tener que aprender todo esto sobre el judaísmo. Pero tristemente nosotros estamos tan atrás en esto, porque hubo algo también en la historia que pasó, que ha hecho que nosotros pues estemos tan desentendidos del contexto cultural de las Escrituras. ¿Qué fue lo que pasó? Te lo voy a contar de una manera resumida. Hubo algo que se llamó los 1000 años de oscuridad bíblica. 1000 años de oscuridad bíblica, sí, que ocurrieron más o menos desde el año 325 después de Yeshua hasta finales del año 1400, entrando en 1500. Más o menos todo empezó en realidad a partir de principios del siglo segundo, del año 200 después de Cristo. Para entonces, después de la muerte de los primeros discípulos y apóstoles de Yeshua, existía un solo grupo de creyentes en Yeshua, conformado por judíos y gentiles. De hecho, los gentiles estaban llegando donde los judíos, de hecho en las sinagogas, y eran un solo grupo de creyentes. Pero la mayoría de judíos que no creyeron en Yeshua se opusieron tremendamente porque los gentiles no estaban entrando dentro de la comunidad de creyentes judíos de acuerdo a los pasos que ellos se habían inventado en el judaísmo. Por ejemplo, entre uno de esos pasos es la llamada circuncisión. Así que los de la circuncisión, los judaizantes, empezaron un hostigamiento y una persecución contra los creyentes gentiles. Esto también causó un gran alboroto en el imperio de Roma, que hizo que los romanos también persiguieran a los del camino, a los creyentes en Yeshua. Estas dos persecuciones por parte de los judíos, los judaizantes y los romanos, hizo que los creyentes gentiles en Yeshua empezaran a separarse lentamente de los creyentes judíos. Más o menos a mediados del año 300 ya habían dos grupos de creyentes en Yeshua: los judíos creyentes en Yeshua y los gentiles creyentes en Yeshua. Junto con esta separación de los gentiles, empezó a haber entre los gentiles doctrinas extrañas. Se discutía temas como: ¿es Jesús un ángel? ¿Vino en carne o era solamente un espíritu? El asunto de un solo Dios o la Trinidad y otras cosas. Así que más o menos en el año 300, no sé en qué año exactamente se convirtió el emperador Constantino, pero se nos habla de que aproximadamente entre el año 300 y el año 325 se convirtió el emperador Constantino de Roma. El emperador de Roma, Constantino, perdón. Si se convirtió genuinamente, no podemos dar testimonio de eso, solamente Dios lo juzga, pero sí vieron los romanos en la conversión a la fe de este Mesías hebreo una manera de controlar las masas, porque la fe estaba expandiéndose también por todo el imperio romano. Así que se realizó una reunión oficial que se llamó el Concilio de Nicea.
Y eso tú lo puedes buscar, toda esta información que yo te estoy dando, pues online. En ese concilio de Nicea se decidieron algunas cosas. Entre ellas, lo número uno es que se decidió que los gentiles ya no tuvieran nada que ver con los judíos ni la fe hebrea. Por eso se cambió del día séptimo, el día de adoración, el día que Dios se santificó y escogió, al día primero de la semana. Solamente buscaron un nombre nuevo para ese día y se llamó el Día del Señor. Número dos, se recopilaron las cartas de los discípulos que andaban circulando dentro de las comunidades de creyentes y se creó la Biblia para los gentiles. Se le puso un nombre, se le llamó Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, ¿verdad? Y a la Biblia de los hebreos se le llamó Antiguo Testamento para denotar como algo caduco o ya pasado o ya inservible. Muy bien. También se decidió esto, y aquí es donde vamos a llegar. Se decidió que las personas como tú y como yo, los laicos, no tuvieran acceso a las escrituras. Solamente el papado, los obispos, los curas tenían acceso a las escrituras. Y quien fuera sorprendido enseñando, especialmente el Antiguo Testamento, era acusado de traición o de herejía, entre otros cargos. Muy bien. Esto duró, estos 1000 años de oscuridad bíblico, esta prohibición de acceso a las escrituras, duró al menos por 1000 años. Desde el 325, como te dije, hasta finales del 1400, cuando se creó la imprenta. Con la ayuda de la imprenta se facilitó la edición de las Biblias, la traducción de la Biblia a otros idiomas y ya, el papado perdió el control. Pero durante esos 1000 años, cuántas aberraciones y cuánta perversión del evangelio no se dio. Si en el mismo tiempo de los apóstoles, 2000 años atrás, ellos estando en vida, ya habían personas sacando fuera de contexto el mensaje del evangelio. Yo en la primera lección, como les dije, les mostré 4 ejemplos de eso. Imagínate durante esos 1000 años de oscuridad bíblica. Ahora, todo esto nos va a ayudar a entender un poco más adelante por qué nosotros estamos tan rezagados y tan apartados del verdadero mensaje de los evangelios. Muy bien. Así que volvamos a Pablo. Ahora que recuerda que dijimos que Pablo era todo un rabino. Ahora que nosotros conocemos mucho mejor al judío Pablo, al rabino, pero que ahora él ya no está de acuerdo con algunas cosas que su antiguo rabino Gamaliel enseñó sobre Moisés y los profetas, pues ahora nosotros debemos empezar a descubrir, a investigar a qué cosas son las que Pablo llama malas y qué cosas son las que Pablo llama buenas de su fe. Qué cosas son las que Pablo aprueba y qué cosas son las que Pablo desaprueba. Nosotros tenemos que saber que para los judíos del primer siglo, del tiempo de Yeshua, ellos, los judíos, vieron a los primeros seguidores de Yeshua pues como una rama más o una rama nueva naciente del judaísmo, con la única diferencia de que el rabino, el maestro de ese grupo de creyentes era Yeshua, quien además ese grupo de creyentes decían que Yeshua era el Mesías. Para los judíos que creyeron en Yeshua, eso no representaba ningún problema. Tampoco representaba tener que abandonar su fe hebrea ni las sinagogas. Eso está muy claro al leerlo en el libro de los Hechos. El que diga otra cosa, bueno, pues está loco de atar y realmente está hablando blasfemias, ¿ok? Está hablando mentiras. Muy bien, así que no representaba ningún problema, pero para la mayoría de judíos, para los que no creyeron en Yeshua, eso era un gran problema. No solamente ellos no creyeron que Yeshua era el Mesías, sino que ellos no aceptaron a Yeshua como un rabino, es decir, como alguien con derecho a enseñar, como un maestro. ¿Por qué? Porque número uno, no solamente que Yeshua no representaba ninguna de las dos escuelas de pensamiento, no representaba ni a Shammai ni a Hillel. ¿Por qué? Porque Yeshua no aprendió con ellos. Algunas personas que quieren decir, Yeshua es de la casa de Hillel, porque como Hillel era tan compasivo, pero Yeshua estuvo en muchas cosas en contra que Hillel está de acuerdo. Así que ellos no aceptaron a Yeshua como rabino, con alguien como con derecho a enseñar, porque él no representaba ninguna de las dos casas. Yeshua dijo, lo que yo vi hacer a mi Padre en el cielo, eso es lo que yo hago, lo que yo les enseño. Yeshua es la Torah viviente, es la palabra hecha carne. Él no tenía que aprender ni de Shammai ni de Hillel. Shammai y Hillel son los que tenían que aprender de Yeshua. ¿Lo aprovecharon mientras estuvieron en vida? No lo sé, espero que sí. Muy bien, pero no solamente eso, sino que era un gran problema para la mayoría de judíos porque Yeshua, no solamente que no representaba ninguna de las dos escuelas de pensamiento, sino que Yeshua estuvo abiertamente en contra de todas aquellas cosas
que no representaban y que no estaban fielmente de acuerdo con la ley de Dios, la ley de Moisés. ¿Por qué Yeshua hizo eso? Porque esas cosas eran mandamientos y doctrinas inventados por el hombre y no por Dios. Y Pablo, exactamente eso fue lo que hizo. Pablo tuvo que empezar a sacar de su equipaje, de las enseñanzas que había adquirido a los pies de Gamaliel, sacar todas aquellas cosas que no estaban de acuerdo ni representaban fielmente a la ley de Dios. Yo no estoy hablando sobre el nuevo nacimiento, para que no me confundan. El viejo hombre no se puede renovar, el viejo hombre tiene que morir y tiene que nacer uno nuevo. El nuevo hombre, el nuevo nacimiento. Yo estoy hablando ahora sobre las enseñanzas. ¿Qué cosas son las que Pablo aprueba y qué cosas son las que Pablo aprueba? Por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo soy de Yeshua. Porque Yeshua vino a traer una espada de división para separar los mandamientos, la ley de Dios, de las doctrinas y mandamientos inventados por el hombre. Y eso fue lo que Pablo hizo. Parece algo sencillo, ¿verdad? Que yo estoy diciendo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque en la teoría, lo que estamos diciendo es que simplemente tenemos que hacer la diferencia entre lo que es la ley de Dios y las doctrinas y mandamientos inventados por el hombre. Pero en la práctica, no solamente ocurre de que nosotros nos hemos separado de los judíos, que nos hubieran podido enseñar las escrituras, como ya lo dijimos, lo que pasó en el año 325, que se decidió eso en el concilio de Nicea. No solamente eso, que nos hemos separado de los judíos, sino que también los traductores de la Biblia, tristemente, no pudieron hacer fielmente su trabajo. Aunque yo reconozco que muchos de ellos hicieron lo mejor que pudieron. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Por dos razones. Número uno, es que, y la más importante, es que la transliteración, no la traducción, la transliteración de un idioma a otro idioma, y especialmente de cientos de años, muchas veces es difícil y en otros casos es imposible. ¿Por qué? Porque no encuentras el equivalente en una palabra en un idioma que equivalga a lo mismo a otro idioma de otra cultura y especialmente de cientos de años. Muy bien. En la traducción también se pierde mucho, pero la transliteración es el problema mayor. Yo les voy a mostrar un ejemplo enseguida. Pero además de eso, de la transliteración, muchos de los traductores de la Biblia ya seguían una agenda predeterminada, porque ellos estaban traduciendo las escrituras, pero de acuerdo a su conocimiento doctrinal, dependiendo de la denominación que ellos pertenecían, del pensamiento que ellos seguían. ¿Me están entendiendo? Por ejemplo, darles un ejemplo de esto. En nuestras Biblias al español, nunca vas a encontrar la palabra Torah. ¿Verdad que no? Primeramente porque es una palabra hebrea. Y nosotros ya dijimos que en el 325, en el concilio de Nicea, se decidió que no hubiera ninguna relación con los judíos, ni nada que nos asociara con su fe hebrea. Y la palabra Torah, obviamente, trae una asociación con la fe hebrea. Pero es una palabra tan importante, de verdad, de veras. Ahora, pero número dos, no vamos a encontrar la palabra Torah porque los traductores de la Biblia, del hebreo al griego, buscaron una palabra en griego que equivaliera a Torah. Torah, en el sentido más simple, quiere decir instrucciones, pero también se traduce como ley. Por eso cuando hablamos de la Torah, estamos hablando de la ley de Moisés, o sea, la ley de Dios. Muy bien. Así que ellos buscaron una palabra en griego que significara ley. ¿Y cuál era la palabra más cercana, la que mejor pudieron usar? Pues la palabra nomos, porque nomos en griego quiere decir ley, y cuando la tradujeron al español, pues nomos quiere decir ley, tradujeron como ley. Esa es la palabra que nosotros vamos a encontrar en nuestra Biblia de español, la palabra ley. Pero sepa que detrás de esa palabra, eso quiere decir Torah, la ley de Dios, las instrucciones de Dios, la ley de Moisés. Tristemente, lo que yo le estoy diciendo, que la transliteración a veces es imposible, eso pasa con la palabra Torah. ¿Por qué? Porque aunque encontraron la palabra nomos y no había otra mejor que esa, pero nomos no es la mejor palabra. ¿Por qué? Pero no hay otra mejor. Porque nomos es una palabra muy ambigua. Porque nomos puede significar cualquier tipo de ley, mientras que la palabra Torah, sabemos que estamos hablando de la ley de Dios, la ley de Moisés, los mandamientos, los primeros 5 libros de la Biblia. Sin embargo, la palabra nomos no siempre se usa para hablar de la ley de Dios. La palabra nomos puede significar la ley de una casa, que un padre de familia pone en una casa, la ley de un sindicato de trabajo, la ley de una organización, la ley del gobierno, la ley sanitaria. Cualquier tipo de ley significa nomos. Muy bien.
Ahora, irónicamente, los judíos en el tiempo de Yeshua también empezaron a llamar a sus interpretaciones, sus doctrinas, sus ritos, sus tradiciones, sus mandamientos inventados, los empezaron a llamar como Torá. ¿Mm? Ahora, la única diferencia de ellos es que ellos decían que una era la Torá escrita y otro era la Torá oral. ¿Cómo así? Expliquemos. Y esto es lo que tú vas a encontrar, las explicaciones de los judíos sobre la Torá. Ellos dicen, Dios llamó primero a Moisés a la montaña santa y le dio la Torá escrita. Le dio todas sus instrucciones, la ley, y le dijo que las escribiera. Y Moisés lo hizo. Luego Dios llamó nuevamente a Moisés a la montaña santa y le dio las explicaciones sobre esa Torá escrita. Y le dijo que no la escribiera, que la pasara de generación a generación a los líderes y ancianos. Y esa es la Torá oral o la Torá hablada, que es la explicación de la Torá escrita. Por eso la Torá oral para ellos es más importante que la Torá escrita, porque es la explicación, la interpretación. ¿Me estoy dando a entender? Ellos dicen que eso viene desde el tiempo de Moisés y que no se escribía, pero que cuando ellos se fueron a cautividad a Babilonia, pues ellos se dieron cuenta que muy fácil podían perder toda esa información y empezaron a escribirla. Y ahora, hoy en día, hay dos libros que se llaman el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén principalmente, que son la compilación de todas esas interpretaciones, dichos, enseñanzas de los judíos, que son las interpretaciones sobre la ley de Moisés. Ellos dicen que se llama Torá también. ¿Me estoy dando a entender? Irónicamente, los judíos en el tiempo de Yeshua empezaron a llamar a la ley de Moisés, la llamaban Torá siempre, se llamaba Torá, pero a sus interpretaciones empezaron a llamarlas también Torá. Para los judíos no representa ningún problema llamar Torá a sus interpretaciones, porque por el contexto de la conversación entre judíos, un judío va a saber cuando el otro está hablando de la Torá de Moisés y cuando está hablando de la Torá de los rabinos, sus interpretaciones rabínicas. No perdamos el punto de vista, porque también Pablo, como judío, al fin, cuando escribió sus cartas a los gentiles en griego, porque a los judíos no les escribía ni le hablaba en griego, ¿verdad que no? Cuando escribió sus cartas a los judíos, a los gentiles en griego, él también pensaba de la misma manera, se volvió un hábito. Él, cuando hablaba de la ley de Moisés, escribió la palabra Torá y la tradujo con el equivalente en griego, nomos. Y cuando hablaba de las tradiciones de los rabinos, sus ritos y ceremonias, sus mandamientos y tradiciones inventados, también le llamó Torá y escribió la palabra nomos. Para Pablo, como para los judíos en Roma, por ejemplo, no representaba ningún problema, como ya dijimos, porque por el contexto de las palabras de Pablo, esos judíos en Roma iban a saber cuando Pablo pues estaba hablando de la ley de Moisés, la ley de Dios, o cuando Pablo estaba hablando de las tradiciones de los rabinos. Pero para nosotros los gentiles no ocurrió de la misma manera. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo asumimos como que Pablo siempre estaba hablando, cuando habla nomos, siempre está hablando de la ley de Dios. Todo lo asumimos como que es la ley de Dios, incluso cuando él hablaba de la ley de los judíos. Irónicamente, Pablo, uno de los temas principales en la carta de Romanos es hablar sobre la ley. Pero como nosotros ya dijimos, ¿pero de cuál ley está hablando Pablo? Porque unas veces Pablo presenta nomos, ley, como siendo mala y negativa, y otras veces Pablo presenta nomos, ley, como siendo santa, justa, buena, perfecta. ¿Será que Pablo está hablando de dos diferentes tipos de ley? ¿O será que Pablo simplemente es un bipolar que no solamente se contradice a él mismo, sino que también contradice a su rabino, a su Mesías Yeshua, quien en Mateo capítulo 5, que es uno de los mensajes más importantes de Yeshua, el Sermón del Monte, antes de llegar al versículo 21, Yeshua, que es donde él empieza a expresar el significado correcto de la ley de Dios, antes de llegar a ese versículo 21, para que nadie pudiera decir y juzgar y decir que Yeshua vino a abolir, a quebrantar o a quitar la ley y los profetas, él dijo en el versículo 17, no penséis que yo he venido para quebrantar o para abrogar o abolir a Moisés y los profetas. Yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Plerú, y después vamos a hablar de esa palabra plerú, que ha sido mal interpretada. Por tanto, yo les digo que cualquiera
Por tanto, Yeshua dice, así que mientras estén el sol, la luna y las estrellas, mientras no pasen estas cosas, ningún punto más pequeño de la ley de Dios, ninguno de estos mandamientos va a pasar hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por tanto, yo les digo que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los demás a quebrantarlos, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas a cualquiera que los haga y así los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Muy bien, así que nosotros ahora, con eso en mente, vamos a empezar a descubrir qué Pablo llama bueno y qué Pablo llama malo. Una cosa más para terminar en esta lección. Algo que va a ser importante y sin lo cual nosotros se nos va a hacer muy difícil entender correctamente a Pablo. De hecho, vamos a llegar a sacar conclusiones erróneas de Pablo. ¿Qué es esto? Es que Pablo, él como rabino al fin, él tenía un estilo de predicación, un protocolo judío, rabínico, que no era exclusivo de Pablo, era simplemente la manera que él aprendió a los pies de Gamaliel, de cómo abordar algunos temas de conversación, algunos temas teológicos o doctrinales que requerían una gran explicación. Este protocolo, este estilo de predicación no era exclusivo de Pablo, es simplemente como él aprendió a los pies de Gamaliel. Era una forma rabínica de abordar temas de debates. Así que, por ejemplo, un ejemplo de esto, en la carta a los Romanos, nosotros vamos a encontrar con mucha frecuencia a Pablo diciendo esta expresión. Él va a decir, ¿qué diremos entonces? Eso no es algo exclusivo de Pablo, es simplemente Pablo abordando un tema de debate. Lo que a continuación va a ser debatir ese asunto que se quiere debatir, un tema específico que se quiere debatir. Y se van a usar muchos textos bíblicos para debatir ese tema. Y al final va a tener que llegarse a una conclusión. Y la conclusión se va a llegar usando lo que un rabino, que posiblemente hasta ya esté muerto, dijo sobre ese asunto que se está debatiendo, ¿verdad? Pero el rabino que está proponiendo ese debate lo está proponiendo porque él no está de acuerdo con lo que se cree hasta la fecha. Así que él va a, ¿cómo se dice? Él va a refutar la declaración de ese rabino anterior sobre ese asunto y él va a decir esta expresión. De ninguna manera, o el cielo no lo permita, o Dios no lo quiera, o un equivalente a eso, ¿verdad? Y a continuación, después de que desacredita la declaración de ese rabino anterior sobre ese asunto, ese nuevo rabino, que en este caso es Pablo, va a decir lo que él cree que es lo correcto que se debe entender sobre ese pasaje de la Biblia. Muy bien. Y eso es lo que nosotros vamos a encontrar en la carta de Romanos a Pablo haciendo. Por lo cual, nosotros vamos a tener que estar abiertos a estudiar la carta de los Romanos, pero con los ojos de un rabino judío del primer siglo. Así que nosotros vamos a tener que estar abiertos a aprender cosas que no son nuestra forma de pensar en el siglo XXI. Y no va a ser una tarea fácil. Muy bien. Nosotros vamos a llegar hasta acá, pero quiero animarles a que nosotros sigamos adelante. Esta es la manera correcta de nosotros estudiar las Escrituras. Primero establecer el contexto adecuado y después ir verso por verso, pero no interpretarla desde el tiempo que vivimos, siglo XXI. Tenemos que irnos al pasado para saber por qué ellos dijeron lo que dijeron. Ustedes ven a los mineros, a los que buscan piedras preciosas, el precioso mineral del oro, la esmeralda, los diamantes. Ellos se tienen que esforzar, cavar, hasta que llegan a la veta, hasta que llegan a encontrar el precioso mineral. Pues así nosotros tenemos que hacer con el estudio de las Escrituras, porque es un precioso tesoro, pero tenemos que estar dispuestos y dedicarnos y profundizar en ellas. De lo contrario, un día nosotros vamos a encontrar escuchando este refrán que dice, no lloren como niñas, aquello que no pudieron defender como valientes. Así que esfuércense, cíñanse en los lomos de su entendimiento y vamos a contender ardientemente por nuestra fe, porque estamos viviendo en tiempos definitivamente cruciales. Así que vamos a llegar hasta acá y en la próxima lección vamos a empezar a estudiar el primer capítulo de Romanos, verso por verso. Muchas bendiciones, shalom, mi oración al Padre eterno, Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En el nombre de Yeshua es que le envíe su shalom, su paz, su bienestar, su bendición sobre ustedes y su familia. Nos vemos en la próxima lección.